Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Alinea tu Visión y tenemos un capítulo especial para todos ustedes, los impostores. Así que iniciamos y tenemos de vuelta a Sara porque todos y todas ustedes lo pidieron. Aquí tenemos a Sara y con este tema que después de haber grabado el podcast anterior, la verdad es que dijimos, creo que ese es un tema que tenemos que hablar porque es un tema que nos identifica en algún momento de nuestra vida y que sabemos que todas y todos han vivido en algún momento. Exacto, que todos se van a ver reflejados y que vamos a compartir estas historias, estas acontecimientos, ocurrencias de nuestra vida acerca del síndrome del impostor, que tal vez muchas personas ya han hablado de esto, puede ser, pero otras alguna vez no lo han escuchado, no saben qué es. No saben qué es y que tal vez digan después de esto, a mí me ha pasado eso porque no hay nada que te baje el estrés cuando tú sabes mencionar o sabes verbalizar algo que te está ocurriendo. ¿No te ha pasado que muchas veces es como no sé qué me está ocurriendo, pero cuando ya sabes... Cuando le pones nombre. Exacto, cuando le pones nombre y dices esto me está pasando y que también no eres la única o el único, porque cuántas personas sufren en soledad por algo que está ocurriendo en su vida, que están sintiendo. ¿Y qué crees que solo te pasa a ti? Exactamente, y por ende, cuando sientes que solo te pasa a ti, algo muy importante que pasa en las personas es que sienten vergüenza, sienten pena, y la vergüenza, la pena y el juicio solo hace que se aíslen más, que se sientan solos y que a veces tomemos decisiones que pues no son las mejores, las más correctas o las más sanas para nuestra mente, emociones, para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso hoy vamos a hablar y vamos a verbalizar y traer a la normalidad el tema de el ser impostor, de cómo hemos sido impostores. Y cuando estábamos planeando este tema, ¿te acuerdas que decíamos cómo vivimos el ser impostor, ¿no? Y eso es lo que me encantó porque Sara y yo pues tenemos, pues a veces, no, muchos puntos de vista tenemos como en común, pero también a veces diferimos en muchas cosas y eso es lo que lo hace... Un debate muy rico. Exacto, hermoso, precioso. Y pues justamente creo que ambos vivimos el tema del impostor desde el extremo. Pero bueno, pongamos el primer punto. ¿Qué es el síndrome del impostor para ti? Fíjate que hace poco lo definíamos en una universidad, fuimos a una universidad y decíamos, ¿quiénes de aquí han experimentado el síndrome del impostor? Y nadie alzaba la mano. Y ahí parto de la idea de, tú no puedes asumir que todas las personas conocen ese tipo de definiciones o de estratos o lo que nosotros hablamos de nuestro privilegio, ¿no? De decir, bueno, hay un síndrome del impostor que tiene ciertas características, ¿no? Entonces, platicábamos con ellos y llegamos a la definición de que el síndrome del impostor es esta duda que tienes de manera interna sobre tus capacidades, aunque tú te encuentres capacitado o con los elementos necesarios para poder ejecutar alguna tarea en específico, ¿no? Y bueno, lo ejemplifico un poquito porque de repente nos atendemos a los conceptos y suena un poquito aislado de la realidad. Sí, entonces, supongamos, y lo veíamos así en la etapa universitaria, supongamos que tú te preparaste para un examen, estudiaste lo suficiente, tuviste todo el tiempo, la dedicación, prever todo esto, y el día del examen dudas de tus capacidades, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Lo voy a reprobar, no voy a poder pasarlo, y etcétera. A pesar que tú tienes toda la capacidad para poder ejecutar ese examen, dudas hasta el último momento, ¿no? Y a pesar de que lo estás respondiendo, en el mejor de los casos únicamente es un pensamiento, pero a veces el pensamiento se vuelve tan sólido que se pasa a tu parte física, ¿no? Entonces, al creer que tú no tienes esa capacidad para enfrentar el examen, a pesar de que lo estudiaste y todo, te bloqueas. Y a la hora de poder transcribir todos los conocimientos que habías estudiado y que tenías esa capacidad, simplemente no la das. Entonces siempre decíamos, en el mejor de los casos, el síndrome del impostor únicamente se queda como un síndrome y en el peor de los casos se exterioriza. Claro. Que en esta parte, ahorita lo vemos en el tema de académico, ¿no? Pero en el tema, vaya, si lo quieres ver en la parte profesional, pues no importa cuántos diplomados, cuántos talleres, qué tan bueno la gente te diga que eres bueno en algo, hay una voz interna tuya que te dice, no soy lo suficientemente buena para poder estar ahí. O mejor dicho, no tengo las capacidades para poder ejecutar esa tarea en específico. Y el síndrome del impostor viene de manera interna, porque crees tú que efectivamente todo eso que has tenido a lo largo de los años no es suficiente para poder estar en ese espacio o que no te crees merecedor de estar justamente en ese lugar. Y fíjate que algo que descubrí en este conversatorio con los chicos es que hay otro factor del síndrome del impostor que yo diría que es como esta capa gelatinosa que se va formando de dudar de tus capacidades.
Pero cuando el síndrome del impostor se solidifica, es cuando alguien externo te dice que tú no eres lo suficientemente bueno. Claro. Porque tú tienes esa voz interna que te dice, no eres bueno para esto, o no te creo capaz de hacerlo, y de repente alguien de afuera te dice, sí, efectivamente no tienes la capacidad. Y tú al dudarlo dices, claro, no solamente lo creo yo, me lo están diciendo, y como algo de la realidad me lo está diciendo, es cierto. Es como lo verificas, pero también es un miedo que verificas a través de esa atracción de ese miedo, porque claro, lo atraes. Lo atraes totalmente, atraes a esas personas justamente que te van a decir eso, que te va a doler tanto, que te va a generar como algo que llamamos que es el gran misil del rechazo, ¿no? Claro, pero que justamente te pega y te... Ahí hay un factor importante que veíamos y decíamos, bueno, pero no porque esa persona me diga que no soy suficientemente bueno, significa que sea cierto. Pero yo hago verdad ese dicho porque yo lo creo. Pero también es porque has sembrado en ti esa idea de que no eres bueno, que no eres suficiente, y la has venido sembrando tanto y regando tanto que ya es como la gotita que derrama el vaso. Entonces, también creo que cuando tú le das el peso de verdad a algo exterior es porque interiormente ya le diste el valor de verdad. Y desconoces tu valor. Exactamente, lo desconoces. Y también es como... Yo también creo que en eso que dices que cómo se va creando esa masa, también se va creando desde el momento que, es más, hay veces que ni siquiera te vas dando cuenta que lo estás haciendo internamente, ¿no? Sí. Y hay personas que yo les llamo como el emprendedor del closet, ¿no? Es aquel que tiene todas estas habilidades y talentos, pero ese síndrome del impostor le hace no salir al mundo y decir, yo soy bueno en esto, ¿no? Yo soy capaz de esto. Pero hay algo todavía mucho más profundo, que es esa persona que... Porque hay una persona que sabe todos los talentos que tiene, pero no sale al mundo por todo este miedo, claro, o toda esta desvalorización o baja autoestima. O también que cuando dices que eres bueno, te tachan de soberbio. Exactamente, y ahorita vamos a hablar de esos casos, ¿no? Pero también esta parte donde ni siquiera ellos reconocen los talentos que tienen. Claro. O sea, hay gente que puede tener un síndrome de impostor tan profundo y tan fuerte que ni siquiera reconoce que los tiene. Porque el síndrome del impostor muchas veces es... Creo que los tengo, pero a la vez siento... Que no están lo suficientemente sólidos. Que no son lo suficientemente sólidos, claro, o buenos, o que no va a funcionar. O que hay alguien mejor que yo. Sí, yo creo una paranoia de claro, que me va a ocurrir todo lo peor a mí, ¿no? Pero hay todavía uno mucho más fuerte, es que ni siquiera puedo reconocer que tengo esos talentos. Porque no sabes la cantidad de personas que de repente llegan a coaching conmigo y de repente me dicen, oye, es que quiero hacer lo que tú haces, ¿no? O quiero tener esa habilidad que tiene tal persona. Y siempre en esas sesiones de coaching lo primero que les digo es, ok, ¿quieres eso, quieres eso, quieres eso, quieres eso? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tú sí tienes? Claro. Y entonces me pasó una vez con una empresaria que me decía, yo quiero lograr esto, hablar como habla tal persona y etc. Y le decía, ¿tú sabes qué es lo que tú tienes? Y me decía, no. Y le decía, es que tienes una gran mirada. Esa persona tiene una capacidad de poder verte que cuando te veía te transmitía paz y seguridad. ¿Y sabes qué? Vendía sistemas de seguridad para empresas. Ah, ok. Entonces, muy acorde. Muy acorde, pero no estaba aprovechando ese talento. Pero decía, quiero hablar como tal persona o quiero sonreír como tal persona, ¿no? Y a veces hay personas que dicen, quiero tener hasta tal físico como tal persona, pero no reconoces aquello que tienes. Como tus entrenamientos, cuando tienes que poner tus fortalezas y tus debilidades y no eres capaz de enunciar 3 fortalezas. Exacto, muchísimas personas que no lo pueden hacer. Entonces, también ese síndrome de impostor a veces llega a tal grado que te ciega de ver cuáles son esas capacidades y talentos que tienes. Y cuando no los reconoces, no eres capaz de aprender a identificarte. Y fíjate qué fuerte esto que dices, porque ahorita algo que estamos trabajando dentro de este cierre en fundación y todo, es que decía, ¿cómo eres capaz de fortalecer tu identidad si la desconoces? Eso es vital. Y no nada más fortalecer tu identidad, o sea, hay dentro de tu identidad hay estas malas prácticas que tenemos, que pues los malos hábitos y todo, ¿no? Y cómo somos a veces tan poco profesionales o honestos con nosotros mismos que decimos, es que por ejemplo que yo sea introvertido o que no quiera hablar con las personas es parte de mi personalidad. Y a veces es muy difuso aprender a distinguir en qué es tu identidad y cuáles son los malos hábitos que puedes dejar. Entonces ahí en esa parte es cómo generas una claridad sobre tu identidad alrededor. Porque a veces confundimos, ¿no? El ser introvertido con el
querer generar un rechazo a probar, a probar de conocer nuevas personas, nuevas prácticas, nuevos espacios. O sea, ese es un miedo a algo nuevo. Y lo disfrazamos de que así soy, esta es mi identidad. Entonces, ¿cómo vas a crecer o mejorar como una persona o desarrollar habilidades que te permitan contribuir a construir tu identidad si estás teniendo de manera muy difusa tu identidad con los malos hábitos? Claro, ahí es algo bien interesante porque la identidad se va construyendo todo el tiempo. Se va construyendo día a día y todos pasamos a una nueva etapa y en esa nueva etapa construimos una nueva identidad, como de niño a puberto, adolescente, a adulto, a empresario, a director, a colaborador, a profesionista, y al final de cuentas todo el tiempo vamos construyendo nuestra identidad y todo nos va alimentando, nos va nutriendo y todo eso somos. También esa parte de tu parte introvertida la vas a tener, pero creo que también algo que nos limita muchísimo es cuando nos ponemos la etiqueta, ¿no? Como yo soy de cierta manera. O sea, sí, tú has construido eso, pero también lo puedes transformar. Claro. Porque así como lo construiste, lo puedes deconstruir o construir algo nuevo. Entonces creo que la identidad, si bien cuando hay cosas que no sabemos quiénes somos, entonces podemos optar por cosas que no nos van a nutrir o que no nos van a apoyar a lograr nuestros objetivos. O sea, como si yo sé quién soy o estoy en el camino de descubrirlo o me estoy descubriendo o lo estoy construyendo, porque también o sea, seamos honestos, todos venimos de una cultura, de un contexto que va construyendo nuestra identidad, ¿no? Pero llega un momento en la adultez de decir, ok, todo esto me construyó y claro que todo eso me hace la persona que soy hoy, pero también esa persona que me hace hoy ser lo que soy, también me puede apoyar a construir una nueva versión de mí o una nueva faceta de mí o unos nuevos hábitos o nuevas habilidades. El otro día estaba leyendo un libro que hay 2 tipos de teorías, ¿no? Las teorías donde dicen que tú naciste con un bagaje de recursos, de elementos, de cosas y con esas navegas toda tu vida. Y punto, se acabó. Es como no puedes cambiar, ¿no? Y con lo que tienes, haz lo que puedes, ¿no? Y otra que dice, no, que los seres evolucionamos constantemente, ¿no? Entonces yo creo que sí hay personas que se pueden estancar en esta teoría de así soy y con lo que tengo, a ver cómo me va o qué hago, y otros que dicen, no, la vida todo se puede transformar y puede cambiar. Es que va de la mano lo que hablábamos en el podcast pasado, ¿no? O sea, ¿qué estás jugando? ¿Un papel de espectador o un papel de líder? Y un líder crea su propia realidad. Entonces ahí vas un poquito hilando la idea de decir, a ver, yo me levanto todos los días y soy quien elijo construir mi realidad. Y fíjate, ahorita que estás haciendo lo del libro, yo escuchaba un podcast hace poco que hablaba acerca del subconsciente y el consciente. Sí, claro. El subconsciente es toda esta parte de justo creencias, valores que vas teniendo de todas las personas que te relacionan, la familia y todo. Y a veces creemos que toda nuestra carga de valores únicamente es porque crecí en una familia conservadora o porque crecí en una familia que vivió violencia, ¿no? O crecí una carga de valores y prejuicios. Pero el consciente es esa parte que te dice, que te obliga a analizar tu realidad. ¿Cómo estás viviendo hoy tu realidad? Porque muchas veces decimos, quiero cambiar mi realidad, pero ni siquiera sabes cuál es tu realidad. Sí. Entonces hablábamos con los chicos ahí en la universidad y fíjate, es algo bien importante porque decías esto de cómo vas contribuyendo a tu identidad y cómo vas acrecentando. Y decíamos, el desarrollo personal es muy caro, pero no caro con dinero, porque lo que se puede pagar con dinero es lo más barato. O sea, caro con disciplina. Le digo, para quienes no saben, Daniel y yo estamos en esta parte de ejercicio. Daniel lleva años, yo llevo añitos, ¿no? Entonces, de repente, me dicen así, ¿no? Que saben que Daniel y yo somos besties. Y me dicen, ¿qué onda con Daniel? O sea, ¿qué come? ¿Cómo le hace que en la mañana a tal hora está nadando con el friazo? A tal hora está nadando, luego está en bici, y luego está en pesas, y luego ya en entrenamiento, y luego ya también eso. O sea, ¿cómo la gente ve algo, no lo quiero decir sobrenatural, porque pues no es sobrenatural, pero lo ve algo que sale fuera de sus hábitos, exacto, fuera de lo común, fuera de lo que algo hace. Hiperhumano, ¿no? O sea, que dicen, es que no se puede, a menos que eso que tome energía o vitaminas o alguna otra cosa, ¿no? No, yo ni me suplemento. Por no decir otra cosa de que consume sustancias tóxicas, ¿no? O sea, casi. Pero dicen, ¿cómo? Cuando ignoramos, o mejor dicho, fíjate, nos asombramos porque el contexto que estamos acostumbrados a ver no puede dar más del mínimo. Entonces, de repente dices tú, oye, claro que es caro,
pero no por el costo del gym o no por el costo de lo que te sale la ropa deportiva. Pagas todos los días para lograr. Sino el compromiso de decir, o sea, Daniel de verdad de repente viene del Istmo, viene de la costa y aún así cansado sabe que tiene que estar a tal hora nadando o a tal hora en el entrenamiento y todo. Y o sea, a eso voy en el sentido de que el desarrollo personal es muy caro, pero en el sentido de ser constante, tener la constancia, la determinación y sobre todo de no irse a hacer aguaje, ¿no? O sea, esos espacios o todo, porque hasta cierto punto es lo que estamos diciendo, cómo construyes tu identidad, porque es muy fácil decir, bueno, pues sí, vas creciendo y conforme vas creciendo pues vas formando una personalidad y todo, pero yo siento que es como una orquídea, ¿no? La orquídea, si la han visto, cuando no le pones vitaminas, cuando no le pones el palito para que se solidifique, la humedad y todo, la temperatura, o sea, cuando no pones especial atención y todo, la orquídea va a crecer así silvestre, como la vida y el universo le den a entender. O no crece. Pero tú cuando pones atención, porque también eso es muy válido, que tú seas capaz de decir, creo que esto, y wow, eso es creo un nivel de madurez muchísimo más alto, cuando eres consciente de decir, esto no me está gustando para mi persona. Y tú mismo eres quien reconoce tus malos hábitos. O sea, y a eso voy con el tema de construir una identidad. Sale muy caro, pero cuando lo logras hacer, muy difícilmente permites que alguien llegue y te diga, no eres lo suficientemente bueno. Sí, y que creo que esa es la solución para el síndrome del impostor. Claro. ¿No? La construcción de tu identidad te saca de ese síndrome. Conocerte te saca de ese síndrome, valorarte, apreciarte, ver tu proceso, ver tu momento. Claro. Todo eso te saca del síndrome del impostor. Ahora hablemos de cómo hemos vivido nuestro síndrome del impostor. Porque ahorita empezamos como con la solución, digamos, que es el tema de la identidad y retomaremos ese tema. Pero hablemos de nuestros síndromes de impostor, porque creo que más allá del chisme de cómo fue para nosotros, es como para sentirte identificado. Aquí todos somos impostores aquí, ¿eh? Claro. Todos somos impostores. No, y sí. Todos los hemos tenido. Y la verdad, yo estoy de acuerdo. Todas las personas que conozco, y creo que es mi trabajo también, es como apoyar a que salgan del síndrome del impostor, que tal vez ni siquiera lo hablamos como que lo eso, identifiquen primero. Que lo identifiquen y todo, y salen de ahí. Pero ¿cómo son los síndromes del impostor? Algo que me llamó mucho la atención fue cuando Sara me compartió su síndrome del impostor y yo le compartí el mío y dijimos fue totalmente lo contrario, pero al final de cuentas vienen de un mismo lugar, que es la inseguridad, la desconfianza en nosotros mismos, pero ¿sabes qué? También como esta necesidad reptiliana de todos los seres humanos de sobrevivir y de salir adelante, como que tampoco el síndrome del impostor te protege de algo, te cuida de algo, claro. ¿no? Y también es como no ir en contra del síndrome del impostor, sino entenderlo para poderte dar otra solución que no sea ese síndrome. Entonces, ¿quieres comenzar tú? No, vas, o sea, a mí me encanta el de Daniel, o sea, me encanta porque, o sea, cuando yo lo quise como asumir y tomar ese ejemplo, me salió completamente mal, entonces por eso me encanta el de Daniel. A ver, pues vamos a ver si no me vas ayudando más. Va. Okay. Para mí mi síndrome de impostor, bueno, yo me dedico a coaching, doy entrenamientos de consultoría. Yo empecé, pues yo estudié la carrera de Derecho, cuando me voy a la ciudad de Monterrey por un tema de trabajo, pero también por un tema de amor y de pareja y siguiendo a la pareja, ya saben ¿cuántos de ustedes han seguido a la pareja? No lo hagan. Pero bueno, a mí me ayudó porque encontré el tema del coaching, claro, los entrenamientos y empecé a trabajar ahí, descubrí mi pasión, desde muy chiquito yo he tratado en entrenamientos, capacitaciones de temas emocionales, de liderazgo y pues bueno, se dio esa oportunidad. Pero el punto es que cuando yo empiezo como entrenador, empiezo como coach. De entrada era como que hace un abogado en tema de coaching. Todo el miedo del rechazo de por qué dejas tu carrera de abogado, de derecho y así. Pero ¿cuántas personas siempre he dicho estudian algo y se terminan dedicando a otra cosa? Porque nadie nos apoya en el camino para descubrir nuestros talentos, nuestros potenciales. Yo estudié derecho por el bien común y temas ahí personales. Y hasta por estar con mis amigos, ¿okay? Porque todos iban a estudiar Derecho, a preguntarme y cuestionarme qué era lo que yo para qué eras bueno, quería, ¿no? Me apasionaba. Entonces, cuando yo empiezo en el tema de coaching, fíjense que algo donde me dio más el síndrome del impostor, porque allá en Monterrey estaba una empresa de coaching, entonces había coaches a mi alrededor, venían entrenadores de fuera, entonces tenía como toda esta contexto, esfera, capa de protección, ¿no? Donde yo aprendí y yo me declaré una esponja por 3 años allá en Monterrey, como de cómo lo hace él, cómo lo hace ella, cómo habla, mira cómo le dijo, cómo ve los ojos, ¿no? Como era todo el tiempo. Entonces 24/7 coaching y yo me apasionaba y aparte tenía un dream team en esa época que lo decía que yo los amaba a todos y como me estaba muy contento. Pero el punto es que cuando vengo a Oaxaca
o cuando yo empiezo a abrir el área de entrenamientos empresariales y me empiezo a encontrar con empresarios de 70 años, de 80 años, porque tuve la gran oportunidad de empezar con empresarios como pues ya con una gran trayectoria, ¿no? Y sobre todo en Oaxaca, algo que a mí me pasó, que el síndrome del impostor, yo empezaba a decir algo que es como traer el futuro al presente de yo soy un excelente entrenador, soy el mejor entrenador. Como que mi síndrome del impostor me llevó, como en vez de sentir y decir, me siento bien inseguro, etc. Y porque allá afuera, cuando yo iba a mis citas de explicar el coaching y los entrenamientos, pues la gente era, ¿qué es eso? ¿No? Era como picante. Pero aparte te ven así ahorita. ¿A qué edad llegaste? Bueno, yo llegué aquí a los 24 años, ¿no? Creo que algo por el estilo. Más joven que yo ahorita. A ver, no, tengo 37, eran 26... Sí, yo llegué a los 26 años aquí, 25, 26 años. Bueno, okay. Casi mi edad. 25, 26 años, pero entonces sí decían como, ¿y qué me va a venir a decir? Este chamaco me va a decir que... Entonces, como a mí, como decías, que los de afuera te empiezan a tocar tus debilidades o tus miedos, tus desconfianzas. Entonces, para mí era, yo soy el mejor entrenador y punto. Entonces, yo empezaba como en este acto, como empezaba yo a actuar y también como esto de fake it until you make it, o sea, como actúalo. Entonces, si lo crees, lo creas. Yo actuaba como el mejor entrenador, como soy el número 1 y punto, ¿ok? Y entonces también hasta les daba mis cotizaciones y ¿por qué tan caro, no? Así también. Y porque, pues, ¿por qué caro? Porque así no funciona. Lo puedes pagar. Casi, ¿no? Entonces, empezaba yo a tener unos niveles de prepotencia o de egoísmo y que era como tal cual yo soy el entrenador número 1. ¿Y qué empezaba yo a hacer? Pues la verdad es que empezaba también como a confrontar. Porque si yo no confrontaba, o sea, literal, si yo no confrontaba a los participantes, en este caso a los empresarios que tenían la edad, me daban la vuelta. O comer o ser comido. Exactamente. Literal. Mi síndrome de impostor me llevó a esa parte de ponerme como por arriba y de verdad hacía unas cosas que a esas personas les funcionaron. O sea, como no hubo personas que se quejaran como tal o tampoco no fue como ser grosero o violento con las personas, pero a un nivel de confrontación tan directa como que proyectaba esa seguridad para decir como... punto, para poderlo. Entonces, a mí mi síndrome de impostor hablaba de ese miedo, como esa inseguridad me llevaba a confrontar, me llevaba a como siempre decir, ese entrenamiento funciona y punto. Si no funciona es porque tú no quieres que funcione. O sea, me llevaba a temas que tal vez en un punto era real. O sea, creo que todo lo que decía era real y desde ese buen lugar podría ser. Pero también venía desde un gran lugar de desconfianza, de miedo, de inseguridad. Hasta que cuando estaba en terapia, mi terapeuta me decía como la confrontación es como tu gran solución a tu miedo y tu inseguridad. Okay. Y cuando empecé a tocar ese miedo y esa inseguridad, y empecé a contactar con mis miedos, que fue algo para mí que me sacudió muchísimo, de dónde venían sobre todo, fue cuando comencé a cambiar y a ser mucho más empático, como ir a otro nivel de coaching, de profundidad, de conectar con las personas y de conectar con las personas diciendo, también a mí me pasó. Entonces yo empecé a coachar a las personas diciendo, yo no coacheo algo que yo no he procesado o vivido en mi vida. Sí. Como cambié la confrontación y este lugar de ego, de soberbia, a decir, soy el entrenador número 1 y voy a darlo todo para ser entrenador número 1, a decir, soy un entrenador, trabajar en mi coherencia, en mi congruencia. Y a mí me apoyó muchísimo mi terapeuta porque a mí me dijo, qué bueno que viniste a terapia para que ahora sí seas un entrenador coherente, porque no lo eres. Eso me lo dijo en mi primera cita. ¿Y hoy cuántos años después? Sí, en mi primera cita me dijo eso, qué bueno que vienes porque eres cero coherente, estás trabajando con gente y tú no has trabajado contigo tantas cosas. Oye, ¿y esa confrontación cómo te afectó en lo personal? Creo que también un terapeuta que sabe en qué momento dice las cosas y a quién se las dice, ¿no? Yo creo que una habilidad que tenemos... no, pero la confrontación, o sea, el ser confrontador profesionalmente, ¿te afectó en tu parte profesional? Digo, personal. No. O sea, como yo confrontarlos a los clientes, o sea... No, o sea, tenía esa confrontación de, soberbia y todo, desde con los empresarios, pero... con los amigos, con la pareja o algo así, ¿crees que...? Pues creo que algo que tenía que hacer es poner límites, ¿no? Saber que, bueno, de entrada creo que también el contexto del coaching apoya mucho, porque yo tenía un principio bien importante, es que para poder coachar a las personas te tienen que dar tu autorización.
Entonces yo no voy por la vida coachando a la gente, o sea, no iba coachando a mis amigos, a la gente decirle qué hacer, porque aparte el coaching no es decirle a la gente qué tiene que hacer. Claro. A mí me choca, de hecho a mí, a nivel personal, me choca que venga esa gente a decirte, deberías de hacer esto en tu negocio, deberías de hacer esto en tu vida, como es, oye, si no te preguntaron, no vengas a decirme qué tengo que hacer con mi vida, porque aunque a mí me pagan, Regalando el coaching, ¿no? no, a mí me pagan por decirles qué hacer, a mí la gente viene y me paga por favor dime qué tengo que hacer. ¿Y qué crees que les digo? Yo no te voy a decir qué tienes que hacer. Yo te voy a apoyar a que tú descubras lo que es mejor para ti. Claro. Entonces la gente ahí se vuelve sostenible, ¿no? Entonces, aunque la gente a veces quiera pagar porque les diga algo y les digo, yo sé que quieres que te lo diga y te lo puedo decir, pero los hago reflexionar en qué te va a beneficiar que yo te lo diga, Claro. a que tú lo descubras y que tú lo crees y que salgas, yo lo descubrí, yo lo creé. No me lo tuvo que venir a decir alguien, es mucho más poderoso, ¿no? Entonces, como que no iba por la vida dando coaching, pero sí creo que iba por la vida como, ¿Sintiéndote superior? ¿sabes qué? Compitiendo todo el tiempo. Okay. Creo que más que sintiéndome superior, creo que lo que a mí me afectó mucho y me generó mucha ansiedad y mucho estrés y que mi cuerpo me hizo detenerme totalmente, porque ya fue algo físico, a mí me dio ataques de pánico, o sea, ansiedad extrema, o sea, fui como estos síndromes muy, muy fuertes. Claro. Creo que eso a mí me afectaba en la vida personal. Era como, o renuncias a esta manera de ser, o te vas a seguir enfermando. ¿Sí me explico? El cuerpo habla. El cuerpo llegó habla. al punto de hablar totalmente, donde decir, o de una vez ya frenas esto en tu vida y realmente te echas al clavado a trabajar todos tus miedos, tus inseguridades, o vas a seguir viviendo con un nivel de ansiedad de ni siquiera poder salir afuera de tu casa porque sientes que te va a caer un meteorito, o sea, literal, o que te vas a morir o que te va a dar un infarto. ¿Sí me explico? Y creo que es algo muy vulnerable y que pocas veces hablamos de la salud mental y emocional, pero es eso, como que quiero que sepas allá, a ti que estás allá afuera, que más allá de darte un consejo terapéutico, porque no soy el especialista, hay especialistas para eso, pero en mi historia te puedo decir que si tú estás pasando por niveles altísimos de ansiedad, ataques de pánico, etc., estrés, hay cosas en tu vida que tienes que echarte un clavado y revisar, y que tienes que tener la suficiente valentía para poderlo desmenuzar, profundizar y tal vez utiliza la palabra que quieras, sanar, soltar, o desprender. Con ayuda profesional. Con ayuda profesional, sí. para que simplemente ya no esté sintomatizándose, porque el síntoma solo es una alarma, una alerta de algo que está ahí, ¿no? Y que las podemos apagar con ciertas cosas, o simplemente podemos ser, como tú decías, ese costo emocional, de dolor también a veces, de ir a ellos. Entonces, para mí, mi síndrome del impostor fue eso, y sí, el precio fue competir y estar queriendo competir con mis amigos, comparándome, compitiendo con mi pareja, creo que eso fue de las cosas como más dolorosas, como que cuando me di cuenta, qué feo de ser estar con una pareja que está compitiendo todo el tiempo. Ay, sí. Sí me explico, y haber sido yo esa persona. Entonces, como también darte cuenta de eso, es doloroso, pero al final de cuentas también es parte de una habilidad, ¿no? Porque creo que si no hubiera pasado por eso, no hubiera podido sobrevivir y construir, y tal vez me hubiera quedado como diciendo, híjole, es que no se puede, ¿no? O no, poniendo no. Y aparte, justo después de ese pico, o sea, como lo regularizas, ¿no? O sea, porque tampoco se trata de que pasó esto y que Daniel se vino para abajo, ¿no? Yo creo que justo llegaste a un nivel de estabilidad en el que dijiste, es sostenible. Sí, tal cual. Creo que por eso siempre soy apasionado en decir como el equilibrio. Claro, ¿no? El zen. Más que el zen, como el equilibrio. Sí, pues el equilibrio. Tú sabes, el zen de ni muy allá ni muy para acá. Claro. Ni muy tutú ni muy tante. Pues ese fue mi síndrome del impostor. Híjole, qué fuerte hablar de eso. Hablar de ti es fuerte, ¿eh? A ver cómo te va a ti ahorita hablando de ti. Pásame los clinics. Porque una cosa es estar hablando así como de, pásame los clinics. A decir aquí como para afuera, así como... Creo que es muy sanador. Es sanador. Porque te sientes orgulloso de esa versión. Sí. O sea, yo diría... compadeces, empatizas con esa versión. Contigo mismo, pero también sabes que es un paso de vulnerabilidad. Sí. Y que al final tocas esa vulnerabilidad, tocas esa incomodidad, pero al final de cuentas también decir a tu mente, ese soy yo o ese fui yo y punto, y no hay nada malo en ello. Y lo que tengan allá afuera que decir, criticar o juzgar, es que abrazas esa como, vulnerabilidad. ¿Eso qué? Es que también justo eso es una parte que
ahora en el entrenamiento de Daniel, que no sé cuándo salga el podcast, pero Visión 2026, que tomamos el encuentro. Cuando salga, o sea, algo que yo me llevé mucho del encuentro, y te lo juro me hizo room, fue el tema, y lo estoy diciendo por lo de abrazar la vulnerabilidad. Daniel nos dijo, a ver, pongan qué cosas sí lograron, creo que eran 5 logros o 10 logros. Una cosa sí, mínimo 5. Bueno, 5 logros. Y los logros así yo de pe a pa. Y ¿saben? Ya después haciendo un recap, dije yo, ¿por qué enuncié muy bien los logros? Porque no me fijé en metas. Entonces, para mí, logré... Todo fue logro. O sea, porque no me fijé en metas. O sea, no laboralmente, porque esta vez sí lo hice personal. O sea, generalmente los entrenamientos de Daniel siempre los hago profesionalmente, pero me enfoqué personal. Y yo dije, fue un logro para mí. Y este año, la verdad es de que empecé a poder ponderar un poquito más el agradecimiento a las cosas pequeñas, ¿no? Como, bueno, diríamos pequeñas, como hoy me levanté temprano, hoy comí saludable, hoy no comí azúcar, una cuestión así, como ¿no? el step by step. Ajá, exacto. Paso a paso. Los baby steps también que conocemos. Entonces, en esta parte que Daniel dijo los no logros, yo me agüité un poquito. O sea, la neta sí fue como de, chin, sí, no logré esto, pero lo pude haber hecho esto. Y ya estaba sintiendo yo la carga y de repente dice Daniel, a ver... y que fue, sí, o sea, justo por eso me impactó mucho. Y yo sentía la carga y de repente llega Daniel y dice, a ver, los no logros también son logros. Ay, sí. O sea, y qué liberador fue, y no por un tema de decir, ay, pues ya, no lo logré ni modo, y Daniel dice que está bien. No, qué liberador fue el decir, no invalides todo eso que sí lograste en el año. O sea, por ejemplo, lograste 10 cosas y no lograste una, y esa una te empieza a carcomer y así no me siento suficiente. Y dice Daniel, no, porque los no logros también representan un logro porque invertiste tiempo, esfuerzo, cuánta cosa en esos 10 logros. Y si no lograste eso fue porque tu atención y tu tiempo estaba enfocado en poder lograr eso. Y justo por como eso... que fue el precio, ¿no? El precio. Y justo dices, o sea, ya después haciendo mi reflexión interna, dije yo, no, tuvo muchísimo más peso todo esto que logré a esta cosa que probablemente me estuvo atormentando un poco. Y dice, es una pila que se recarga, ¿no? O sea, no puedes abarcar del todo. Y no es como que ya dices tú, bueno, se acabó el año y ya no se pudo más. O sea, este no logró fue que se puede intentar el próximo año, ¿no? O sea, sobre todo el no desanimarte y decir, bueno, no lo logré, ¿no? Un poquito. Pero, ¿por qué lo toco? Porque abrazar la vulnerabilidad, o sea, también, ahorita que estás diciendo, exponerte en esta parte vulnerable, también ser consciente que no lo podemos lograr todo. O sea, también aprender a decir, no me puedo jactar de fracasado o fracasada porque no pude lograr eso. Y también va como un poquito el síndrome del impostor, ¿no? O sea, el decir, no porque no pude hacer esto, significa que soy un mediocre, o que no puedo hacer esto, o que no voy a poder lograr eso. Es como decir, eso que no puedo hacer no es del todo malo, porque hay otros aspectos en mi vida que sí estoy logrando hacer y que tengo que focalizar y poner más atención y probablemente desarrollar otras herramientas que me permitan poder lograr esto que no estoy logrando. Pero también eso es abrazar tu vulnerabilidad y empatizar contigo y decir, ok, no me puedo satanizar y decir, soy un inútil o no serví para nada este año, a decir, no lo logré por algo, pero abrazo esa versión de mí, ¿sabes? Sí. Y recargo. Ahorita que estabas hablando del no logro, me identifiqué mucho porque cuando yo lo dije, o sea, cuando les decía que no coacheo algo que no he coachado yo, como que sí sentí como hasta la lagrimita porque dije, justamente ese aprendizaje del no logro que a ti te llegó mucho, a mí me llegó previamente y por eso lo dije. Porque antes me pasó que en un trimestre del año empecé yo a decir como las cosas no están saliendo, como empecé a de esto, ¿no? Es que es un trimestre súper bajo, súper malo, como me empecé a llenar como de todos estos pensamientos o creencias negativas, etc. Y de repente cuando yo me siento a reconocer lo que había hecho en ese trimestre, que me la pasé diciendo que todo está muy heavy y difícil, fue el mejor trimestre del año en resultados. Y entonces me di cuenta como en dónde estoy, qué me desconectó, qué fue, ¿no? Y entonces ahí salió eso como de la parte de, te puedes enfocar tanto en los no logros y no te puedes dar cuenta que esos no logros, estás invisibilizando todos los logros, o le estás poniendo esa carga negativa a los no logros cuando es una balanza, ¿no? Entonces también es como
como aprender a reconocerte. Y creo que eso es otra parte del síndrome del impostor, como una estrategia para salir del síndrome del impostor, es reconocerte. Sí, reconocerte. Reconocerte quién eres, qué estás logrando y hasta lo que no estás logrando, porque hay mucho aprendizaje y salir de ahí, ¿no? Para salir de ahí, reconocerte de ya no estoy en el mismo lugar que estaba ayer. Claro. O sea, ya no estoy. Y ahorita que lo decías tú de los baby steps, yo te puedo reconocer a ti, como decir, que te veo en el gimnasio y que te veo haciendo las historias y digo, es que esa mujer no era hace 6 meses. Sí, ¿qué tal? Y a mí, y no es algo como una moda, ¿sabes? No estás pasando por una moda, no estás pasando por un a ver qué pasa, o no es algo que realmente es tan genuino y tan real. Y te sientes mal cuando no vas. Que tal vez las personas, y más allá de eso, como tal vez las personas pueden decir, ay, ahora anda de gimnasta, ¿no? Ahora todo el mundo es deportista. No, porque si tú ves como realmente si sigues a una persona y la vas viendo decir, no, su vida no es, y la gran pregunta, ¿cómo la gente no se cuestiona y se pregunta, ¿qué pasó en la vida de Sara para que hiciera ese cambio? ¿Qué tal? Y que yo me puedo preguntar a mí cómo yo también puedo pasar de un lugar a otro, como dar ese salto cuántico, está disponible para todos. Y entonces decir, sí, ya puedo también yo, ¿no? O simplemente como está disponible para todos, porque sí, nos podemos comparar, pero también podemos empezar a ver y decir, o preguntarle a esa persona. Claro. ¿Qué tal bien mejor que le pregunte a esa persona, oye, yo te veo y estabas acá y ahorita estás acá? ¿Cómo le hiciste? Pero optamos por la crítica. Por la crítica, de decir, ay, seguramente se peleó. Toda esa gente que critica, estás ayudando a que esas personas que tienen síndrome de impostor se les agrave más. Claro, o sea, justo desconocemos el proceso que está teniendo esa persona y de repente le decimos, ay, ahora resulta que come saludable, o ahora resulta que, o sea, y de repente... A ver cuánto le dura. Ah, ese es fuerte. A ver cuánto le dura. Que yo te he visto y digo, no es saber cuánto le dura, es ella lo está haciendo, she's doing it. O sea, sí baby steps, pero está en eso. ¿Y qué tal si mejor valoramos y reconocemos eso? Sí. Pero ya eso no vende. No, y fíjate, claro, eso no vende. Y, o sea, es la crítica. Y fíjense que hace como ¿cuántos fue tu entrenamiento de Hablando el Corazón? De la Academia de Oratoria. ¿Hace cuánto fue? Fue en agosto. Fue en agosto, porque, a ver, contexto, yo por eso no me pierdo los entrenamientos de Daniel en su mayoría. Fue en agosto, sí. ¿Fue hace como cuánto? ¿4 o 5 meses? 4 meses. 4 meses aprox. Casi 4 meses. En ese entrenamiento, yo me acuerdo que el equipo de comunicación de WeOne subió una foto que a mí me encantó, que fue toma aérea, y decía, si tu contexto cambias, tú cambias. Y me acuerdo que fue mi fondo de pantalla como 15 días, ¿no? Porque de ahí tuve que intercalarlo con uno. Entonces, se me quedó tanto esa frase, o sea, por eso es bien importante los entrenamientos de Daniel. Si tienen la oportunidad de ir a desayunitos, encuentros, así, todo, tiene muchos gratis, así. La embajadora de WeOne. Yo siempre. Porque hay algo que te resuena y lo interiorizas. Entonces, yo me acuerdo que tú dijiste, si tu contexto cambia, tú cambias. Y yo lo traigo así súper arraigado. Y mi contexto en ese lapsus, o sea, no de lo de la foto, ¿no? O sea, un poquito antes, cambió. Entonces también eso es muy importante. ¿Quién es tu círculo que te rodea? O sea, Daniel que hace ejercicio, otros amigos que hacen ejercicio, otros amigos que se acercaron mucho a su fe, otros amigos que dijeron, ¿sabes qué? El alcohol me está haciendo mucho daño, ya no voy a tomar. Quienes me invitaron a los runners en la madrugada, o sea, y de repente tu contexto empieza a ser más saludable. La gente abstemia. Entonces empieza a ser más saludable. O por ejemplo, Leo, que ya empezó con el tema de que solo un refresco al mes, ¿no? O luego las papas están prohibidas. Sí, y justamente vas poco a poco y es el efecto mariposa. O sea, que de repente lo ves en tu espacio y otras personas que están en tu espacio lo ven y se va impactando y todo. Entonces influye mucho que, claro, mucha gente toma decisiones así. Pero está comprobado porque estaba leyendo un libro justamente de neurociencia y decía que justamente que cuando tú ves una persona que está haciendo algo y lo hace, hablaba del poder de la influencia, pero no la influencia como decir, oye, haz lo mismo que yo hago, ¿no? Sino era como que ves a esa persona que está haciendo esto, que está haciendo, y pone el ejemplo de, ves a esa persona que en su hora de comida, en vez de trabajar, se va a un parque a comer. Y tú estás en tu oficina comiendo y trabajando, pero ves que esa persona sale a comer, y de repente lo ves, y tal vez es hasta el tercer mes de verlo. O sea, puede ser 6 meses, pero de repente dices, ¿y qué tal si yo voy también? Y te atreves. Entonces te atreves y te organizas, y tu hora de comida te vas a comer en un parque. Entonces, tú nunca sabes en quién estás influyendo. Claro, para bien o para mal. Para bien o para mal. Y te está viendo, y que tarde o temprano va a ser, sí.
para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal. Para bien. Háblanos de tu síndrome del impostor. Bueno, ay, yo tratando de... Alargándola. Si yo ya lo pasé, ahora usted Locurana. Bueno, mi síndrome de impostor, ya lo habíamos platicado un poco con Daniel, y justo en mi parte profesional, que hubo como varios aristas, hay uno que me marcó mucho. Y digo, aquí me voy a abrir públicamente, porque tal cual, esto siempre ha sido como entre cuates muy cerrados, ¿no? Y aquí va a quedar documentado. Sí, ya sé. Y mira que tú querías que fuera el síndrome del impostor. Sí, pero creo que justo lo quería porque creo que muchas fue al mismo muchos... tiempo, ¿no? Porque yo me acuerdo que estaba, ahí va a sonar muy fresa, estaba en Los Ángeles corriendo. Sí, pero sí estaba corriendo y yo estaba escuchando el podcast. Qué tan bueno está. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Yo lo estaba escuchando y de repente cuando hablamos de este síndrome del impostor y dije, ay, como el síndrome del impostor. Y entonces, ¿qué? Y tú también, el síndrome del impostor. Y fue sí, como, quedó tal cual. Quedó tal cual. Pero bueno, tú en el trabajo. Yo en el trabajo, y es cuando me hacen la oferta de formar parte de 100 por Oaxaca. O sea, entonces realmente eso yo diría que ha sido mi síndrome del impostor más fuerte y en el que me aventé un súper proceso muy interesante. Y qué fuerte entrando desde ahí, porque o sea, le pudieron haber dicho a 10,000 personas. A 100 personas. O sea, 99 personas le pudieron haber dicho, oye, y no solo 99, porque ya habían 2 generaciones. Sí. Estamos hablando de casi 200. Sí, 200. Pues de 200 personas te dicen a ti. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? Ajá. ¿Y por qué yo? ¿Qué tengo yo que no tengo? ¿Cómo dudamos de lo que ve la otra gente? Porque sí. de 200 te dijo a ti. Y casi hasta dices... Pues, pero ¿estás seguro? No, seguro. ¿O qué tan malo está eso? Porque yo... me está castigando con eso. Literal empiezas a maquillarte la idea. A ver, contexto. Yo todavía estaba estudiando en la universidad. Sí, importante. Era foránea y justamente pues no había tenido ninguna previa de estar en un cargo de toma de decisiones. O sea, yo estaba trabajando en la unidad jurídica de pueblos indígenas, una cuestión que a mí siempre me ha gustado mucho, la parte social y comunitaria. Entonces, de repente me hacen esa oferta y les estoy así saltando todo lo previo porque, a ver, a mí me llega esta oferta justamente porque yo había ganado un concurso nacional de debate. O sea, tampoco era casualidad, ¿no? Pero en ese entonces yo sí lo veía como casualidad. Entonces, gano este concurso, yo participo como conductora en la graduación de 100 por Oaxaca y a partir de ahí, las y los socios, un socio en particular, mi querido maestro Rabecha, vio los potenciales, esta oportunidad, y cuando él me hace la oferta, mi primer sentimiento, o sea, tal cual, me acuerdo perfectamente, yo parada encima de la tapa de aguas residuales de la universidad, parada. Y me caigo. No, parada encima de la tapa, hablando por teléfono, y le dije, déjame pensarlo. O sea, la verdad es de que estoy en shock. O sea, no sé qué decir. O sea, fíjense, empatizo un poco conmigo, porque era muy normal. O sea, tenía en ese entonces 21 años, estaba muy chavita. Y que te hagan una oferta de ese entonces, me acuerdo que cuelgo, y por eso es bien interesante. Fíjense, ¿qué cambio hubiera tomado mi vida? Si hubieras dicho que no. No, si hubiera tenido a las personas incorrectas. Y tuve personas incorrectas, porque eso también la regamos mucho, ¿eh? Confiamos nuestra vida en gente externa, que a menudo decimos, ay, ¿y tú qué opinas de esto? ¿O tú cómo ves esto? O, por ejemplo... Y gente que ni siquiera sabe de este tema. Eso es lo que siempre les digo. A ver, si tus familiares nunca han emprendido nada, no les vas a decir, ¿cuál es tu consejo para mi emprendimiento? Sí. O sea, como ve con gente que ha emprendido. No le pidas consejo a gente que no. Al alcohólico, oye, ¿será bueno que yo deje de tomar? O sea, como que no le preguntas a él. No, y qué fuerte. Fíjense que a mí me salvó mucho. La verdad, siempre mi lugar seguro siempre ha sido mi familia. Siempre me salvó mucho tener el privilegio de tener una red muy bonita de mi familia, pero tenía un factor malvado. En ese entonces yo estaba atravesando por una relación tóxica, entonces una relación de noviazgo bastante tóxica, entonces yo me acuerdo consultarle, ¿no? Y por ahí la gente, queremos un podcast de relaciones tóxicas. ¡Sí! No. Anoten cuál es el siguiente tema. Oye, sí, vamos a decir que cuál debería ser. ¿Cuál es el siguiente tema? Ya nos alargamos mucho en pero venga, beba. No, vamos bien. Bueno, entonces le marco y le digo, oye, fíjate que esto y que el otro. Fíjense nada más, ¿eh? O sea, yo siempre digo, la vida, ¿qué onda? Me dijo, no lo aceptes. El novio. Ajá, no lo aceptes. No vas a poder. No vas a poder, me dice. A ver, tienes la escuela, tienes tal cosa. Dice, y aparte, fíjense, aparte de ese programa, ya lo investigué, no te conviene. No es bueno.
no te conviene, nada más se van a aprovechar de ti, de tu imagen. Mira, yo como un escorpión ya estoy enojado. No, espérate. Yo en ese entonces, a ver, imagínate, tienes la incertidumbre, tienes el tema, esto y que el otro, estás así a tus 21 años y pues en ese entonces el novio es cuánta cosa. Sensei. Exacto. Y aparte, fíjense, aquí les voy a echar una adicional del síndrome del impostor. Y me llegó a pasar en su momento. Cuando tú idealizas a una persona, y me pasó estar en una relación en que te comparabas todo el tiempo y te echas a competir, y esta persona tú la ves superior a ti, siempre vas a querer tomar sus consejos o su ejemplo de vida como algo top, y tú te vas a ver hacia abajo. Entonces, por eso es bien importante no idealizar a las personas o no darles esa confianza o esa certeza genuina en decir, porque él me lo dice, está bien, ¿no? Y no cuestionar ese tipo de cosas. Sí, entonces, en ese entonces yo me acuerdo que dije, él es exitoso, él es esto y que lo otro, tiene razón, no, pues no voy a poder, no voy a aceptar y esto y que lo otro, ¿no? Luego, espérate. En ese entonces yo no le dije a mi familia en ese entonces, porque yo dije, bueno, estoy consultando a alguien experto. Entonces le digo a mi jefe, ¿no? Al maestro Ramón, ¿sabe qué? Ya lo pensé bien. No, muchas gracias. Yo ahorita estoy atravesando, pues, el tema de mi escuela, quiero estar enfocada y esto y que el otro. Pero no te soltó. Espérate, por eso yo digo, Dios es grande, pero mis jefes también. Entonces, le cuelgo, me dijo, ¿pero segura? No, sí. Sale. Eso fue, me acuerdo, un jueves. Porque en ese mismo día yo le regreso la llamada y pues él, yo creo que se dio cuenta, oye, no lo meditó muy bien y todo. El lunes de nuevo, ¿no? Oye, mira, piensa esto, que en ese sentido me salió bien porque fue una contrapropuesta económica mejor. Entonces, ahí buen consejo, ¿no? Entonces me dice, mira, piénsalo, vamos a platicar esto y que lo otro y así. Entonces ahí ya me metió la duda. Y me acuerdo que le platiqué a mi hermana mayor, mi top, mi sensei, y le dije, oye, fíjate que está esta situación, porque dije, bueno, voy a consultar un perito tercero en discordia, dije. Y me dice, oye, creo que es una gran oportunidad. Fíjate que, o sea, creo que tienes todas las posibilidades, las tablas, esto y que el otro, y qué tan interesante, porque de repente el síndrome impostor es esta parte que nosotros no vemos, y a veces sí es importante poder ver desde fuera, ¿no? Porque te perciben de una manera distinta, cosas que tú no ves, y eso también es bueno, es sanador. Entonces te dice, ¿cómo crees? Vienes de ganarlo del tema de debate, mira en esto y que el otro y aquello, ¿no? Entonces yo le dije, pero es que la escuela, ¿qué onda? Pues te vas a tener que organizar. Y yo le ponía peros y ella me daba soluciones. Entonces dije, sí. Y dije, bueno, pues ya, va a tener que tocar consultarle a los másters de másters. Y le pregunté a mis papás. Y mi papá la primera, porque, bueno, ese será para otro podcast. Mi papá siempre ha sido como mi principal pared de cristal a romper. Yo lo amo, lo quiero muchísimo, pero siempre ha sido como, inclusive desde debate. Oye, las mujeres no pueden opinar de estos temas, una cuestión así, y que el otro, un poquito ahí el tema de machismo, pero siempre eso me ha servido para poder superar un poquito esa parte, ¿no? Y me dijo, no, porque vas a descuidar la escuela. Y mi mamá, no, al contrario. Entonces yo tenía aquí los polos opuestos, ¿no? Que a veces pensamos que eso nos confunde más, pero también nos hace ver los pros y los contras. Los pros y los contras, pero también como que te empuja a tomar tu decisión. Claro. Y saber los precios que se van a pagar. Como tomar también una decisión más adulta. Consciente. Y tampoco no tan desde la fantasía, como, claro, ni desde el pesimismo como el otro, o desde la fantasía total, sino decir toda decisión, sí, o sea, sí esto, pero también sin querer tenía los pros y los contras. Sí. Entonces yo tenía mucho miedo y al final me acuerdo perfectamente en una cafetería que se llama Ono, que en ese entonces estaba más petit, más chiquita. Nos vemos con mi jefe. Patrocinio. Nos vemos con mi jefe y digo, ok, acepto. Cuando inicié, y me acuerdo perfectamente, mi primera actividad fue la pinta del mural de la esquina, de esos murales preciosos que tenemos, la pinta de ese mural. Y yo no había momento dentro de los 5 primeros meses en que yo no pensara que yo no merecía estar en ese espacio. A pesar de que justo como tú dices, se exteriorizaba, que no fue mi caso porque yo no decía, oye, yo soy la mejor, esto y que lo otro, pero mi miedo al no poder cumplir las expectativas me hizo acelerarme más. Pero a mí lo que me movió fue el miedo de pensar que no estaba a la altura. Contexto, las anteriores 2 directoras, una tenía 60 y pico y la otra tenía 30 y algo.
Entonces yo era la directora más joven en eso entonces, 21, y la primera que había salido de 100 por Oaxaca. Entonces había mucha expectativa de que si efectivamente el programa había resultado. Entonces yo tenía mucho miedo, que hasta eso, vuelvo a lo mismo, vengo del privilegio de que tenía a mi familia, que mis jefes me apoyaron en esta parte, en la parte formativa y poder como consolidar un poquito en esa parte, que formamos un equipo de promitentes muy buena. Pero ¿a qué voy con esto? Y fíjate, el síndrome del impostor, cómo se llegó a solidificar un poquito más cuando yo iba con las instituciones y las dependencias. Porque yo era una chavita de 21 y en ese entonces yo entré como coordinadora académica. Y pues mis jefes en este proceso de poder llevarme un poquito a la práctica, era como ve a las reuniones. Y de repente así, ni siquiera los titulares, porque te mandaban así a los subsecretarios una cuestión. Pues tráeme la coordinadora, ¿no? O sea, ¿por qué me mandan como a la avanzada? Y yo soy la coordinadora. No, pero pues yo quiero hablar con Ramón, yo quiero hablar con Toña, ¿no? O sea, ¿tú qué? O sea, tal cual, era así. Entonces, a mí me empieza a generar un complejo y mi maquillaje lo empiezo a cargar más, a usar tacones, el vestirse más aseñorado y todo. O sea, porque, fíjate, verme más grande, yo te lo dije en su momento. Sí. Y ahorita lo digo, a mí me generaba un complejo mi edad. Yo llegué a mentir de mi edad muchas veces. Yo tenía 21 y de repente... Tú mentías de tu edad y yo mentía, soy el mejor. Mentiras. O sea, yo tenía 21 y de repente me decían, pues, ¿cuántos tendrás aproximadamente? Es que, sí, yo, 25. Yo que tengo 25 digo, 22. No, o sea, empieza a generar y empieza a hacer esa capa de protección. Por eso te digo que de sobrevivencia, o sea, realmente empieza a ser el síndrome del impostor una pero que te va sembrando un trauma. Sí. O sea, porque vas generando un trauma. Como que es un curita, como que es algo que te hace sobrevivir. Claro, te hace sobrevivir porque... Pero a la larga no es sostenible eso. No es sostenible y fíjense, yo en un momento, de verdad, yo digo, ¿cómo no colapsé? O sea, yo tenía la escuela y tenía fundación. O sea, yo entraba a la fundación 9 de la mañana, terminaba a la 1 de la tarde, de 1 a 1:30 me iba a la universidad. Estaba en la universidad de 2 a 9 de la noche y de 9 de la noche tomaba Zooms de 10 de la noche a casi 12, 1 de la mañana y repetía mi ciclo. Y era sábados y domingos, porque justo yo en los Zooms que tomaba era capacitaciones, porque a mí me daba mucho miedo no poder estar a la altura, Teo. Y fíjate, justo hubo una frase bien chistosa que abordé con mi psicóloga en ese momento, porque me decía, eres muy joven para las instituciones y eres muy adulta para los promitentes. Ay, sí. Entonces estaba muy invertido un descuadre sí. Súper mal, porque, ¿sabes qué? No era sostenible porque yo no tenía una identidad. Yo no era congruente con lo que yo, o sea, a ver, se supone que estaba formando líderes y yo no me sentía una líder porque yo no estaba construyendo una realidad. Yo no estaba eligiéndome a mí. Yo estaba eligiendo pensar en lo que decían los otros, en lo que decían las otras personas. O sea, era todo un caso inestable, un rollo, pero también lo entiendo porque nunca antes había estado en un espacio así, nunca antes había sido coach, nunca antes era tu primera vez haciendo eso. Y por eso digo que abrazo esa versión y abrazo esa vulnerabilidad, porque si yo no hubiera atravesado ese proceso, yo no tendría la paz y la tranquilidad, el equilibrio con el que hoy me siento. Entonces, o sea, fíjate, mi síndrome del impostor era el tema de que yo no me sentía lo suficientemente buena para estar en ese espacio, porque yo decía, pero ¿por qué dentro de todos los que estaban? O justamente pensaba que mi trabajo no era lo suficientemente bueno. ¿Y cuántos proyectos sacamos? En ese entonces sacamos 22 proyectos, llenamos una graduación con 470 y pico personas, se graduaron los 100 exactos. O sea, fue como todo a lo más. Claro, era como, ¿cómo logro esto? O sea, ¿qué es lo mejor? Lo quiero y tengo que lograr esto y así. Pero, ¿cómo consumes algo más importante? Porque si te puedo decir que el 2022 fue mi mejor año profesional, yo te puedo decir que fue mi segundo peor año personal. O sea, yo cedí mi vida al trabajo, enteramente. Y fíjate, justo ahí porque es bien importante entenderlo y porque yo ahora lo entiendo, entender que hay una Sara Clavel sin un 100 por Oaxaca es liberador. Porque yo en el 2022 yo no podía concebir una Sara Clavel sin 100 por Oaxaca. Entonces, si la fundación no era buena, Sara no era buena. Si Sara no era buena, la fundación no era buena. Sí, es como cuando empiezas a tener tu identidad, que tu valor como persona está en los resultados y no por quién eres. Exacto. Y qué complejo es, porque entiendes que cuando estás en un espacio de trabajo hay 1001 factores alrededor de eso. No solamente depende de ti. Entonces,
qué tanta presión había de por medio, porque justo de mí no dependía que las autoridades me juzgaran por mi edad o que los promitentes no tuvieran la suficiente conexión conmigo porque yo necesitaba estar, tener otra conducta mucho para verme mayor, porque de repente había promitentes de 25 y yo tenía 21. Entonces, justamente era esa parte. Sí, que ya no eres la amiguita, sino ya eres la líder de la organización. Exacto, entonces yo adoptaba una postura de rigidez, que hoy ya no es el caso. Aprendí como a barajearlo y todo. Y sabes que hoy veo, comparando un poquito la versión, desde la autenticidad. Porque a mí por eso me encanta algo que dice mucho Daniel. Dice Daniel es el mismo en los entrenamientos, con los cuates, con la familia, con esto. Sí. Porque la autenticidad... No digo más groserías. La autenticidad es más sostenible. Porque estar teniendo máscaras por espacios es muy consumidor. Y el síndrome del impostor, que justamente a mí me llegó mucho, fue como al no creérmela, no es como que lo pensaba de que si lo piensas, lo creas, no, sino era como un tema, necesito estar, y siempre era más, y siempre era más, y siempre era más, pero nunca fue el sentarme y ver qué estaba logrando. O sea, en ese momento yo no me reconocí ningún logro. Y por más de que dijeras tú, oye, se te graduaron los 100, llenaste un auditorio con 470 personas, hiciste 22 proyectos, yo decía, no fue suficiente. Yo pude haber dado más. Sí. Y justo es, ¿qué me faltó? ¿Y qué esto y qué lo otro? Y eso no es sostenible, porque entonces no eres capaz de... Y la gasolina se te acaba. Sí. La gasolina se te acaba. O sea, al final de cuentas, y ahorita que estamos en estos entrenamientos de Visión 2026, yo les digo a los directores, a los líderes, el reconocimiento es el motor, la gasolina para seguir avanzando. Si no te reconoces, no estás llenando esos tanques. ¿Y cómo quieres que la gente salga a construir, a crear? ¿O cómo tú quieres salir a construir y crear cosas nuevas? Y luego decías si no estás de que la motivación es una consecuencia. ¿Y el otro cuál decías? O sea, que el empoderamiento es una conciencia de que tú eres la fuente de tu poder para construir tu realidad, y que la motivación es el efecto de las emociones. Y uno es parcial, que es la motivación, y la conciencia del empoderamiento es sostenible. Claro, entonces lo hablas desde la conciencia. Y pues en resumidas cuentas, o sea, ese fue mi síndrome del impostor. ¿Cómo te sientes de contarlo? Pues fíjate que, y ahorita ya que estás diciendo, de que ahorita que él dijo que se sentía apenado. No, yo no dije apenado, yo dije ver. Bueno, yo sí me siento apenada de contarlo, porque pues me imagino así a los promitentes que en ese entonces vivieron, que fue la tercera generación, porque ellos veían lo que pasaba, o sea, los resultados, pero no veían el proceso, ¿no? O sea, no veían qué tanto me costaba a mí conseguir esas reuniones. O, por ejemplo, el que una sesión... Y saber eso que te apena, que tú como algo que me sirvió ahorita, que hablé lo que hablé, es decir, eso que te apena ahorita es algo que piensas, pero no es la realidad. Ah, claro. O sea, no es la realidad, y al final de cuentas, justamente lo que acabas de decir, las personas ven el resultado, pero no ven el proceso. Entonces, ¿de quién depende ver y reconocer su proceso? De mí. Pues de ti. Y lo que piensen los demás. Sí, claro. Claro, y fíjate que me atrevo a contarlo desde la vulnerabilidad, porque algo que yo siempre platico con los promitentes, y porque es importante compartirles esto también, las y los promitentes, que ellos también entiendan que están viviendo un proceso. Y cuando los veo así, que van entrando de 19, 20 años, y tienen el mismo complejo que yo, de su edad, de repente me reflejo en ellos y trato de poder planchar un camino que les permita a ellos vivir un proceso sin generar un trauma como yo me lo traumé. Entonces, por eso es bien importante, yo al menos sí creo, compartir esas historias, ¿no? Sí. Porque lo dijiste como inició Daniel en un principio, cuando tú vives algo que piensas que nadie más ha vivido, te sientes el bicho raro y dices tú, ¿pero por qué? Y te sientes incómodo y todo. Y ahora que yo volteo a ver esa Sara del 2022, o sea, al contrario, la admiro mucho de cómo logró el poder hacer eso, ¿sabes? O sea, el cómo, el ser paciente, porque si yo hubiera tomado la decisión, si yo me hubiera influenciado por él, no es para ti. O sea, el tomar esa decisión valiente de decir, ¿y qué pasa si sí? Y el seguirlo y todo, hoy tengo o puedo hablar de esta estabilidad que tanto, o sea, si yo te pudiera describir, hoy me siento en paz. Y a veces te puedo decir, no me siento feliz, no me siento contenta, pero me siento en paz. Y al menos yo, Sara, prefiero la paz por encima de la felicidad. Ok.
Sí, eso que acabas de decir, para ir cerrando, es muy importante que nos manden por ahí sus síndromes del impostor, cómo los han vivido. Que sus recomendaciones, de temas. ¿Qué temas les gustaría que habláramos? Exactamente, y pues también decirles que no están solos, que a todos nos pasa esto del síndrome del impostor y lo que dijimos, identidad, reconocerte. Congruencia, ¿no? Y coherencia. Congruencia y coherencia y seguir avanzando cada día y lograr el equilibrio también. ¿Verdad? Aprender a reconocerte, ese es el reto del día a día y que cada día es una nueva oportunidad para construir tu realidad. Así que muy presentes por ahí, escríbanos qué fue lo que más les gustó de este capítulo, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, en Spotify también, y nos vemos en el próximo, tenemos una sorpresa para ustedes en el próximo capítulo. Así que muchísimas gracias a todas y todos por escucharnos y vernos, y pues ya saben, seguimos siempre creando y mejorando para ustedes. Así que gracias por seguirnos. Somos We One. Bye.